Buen día familia, bienvenidos a un video más de nuestro canal. Si vieron el video anterior ya sabrán dónde estamos. Si no lo saben les enseño. Estamos en Topes de Coyantes, un lugar de naturaleza, de paz, de tranquilidad, bastante mágico y bastante bien bonito, que les voy a mostrar y voy a tratar de recorrer de punta a cabo y de cabo a rabo. Me acordé de cómo era el dicho, así, algo así. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Voy a mostrarles los alrededores, les voy a decir qué se puede hacer aquí y además vamos a ir a una de las cascadas que tenemos acá en Topes de Coyantes. Antes de comenzar vamos a ir a recoger a Ana, nuestra coanfitriona. Estamos en el centro de información, diría que la parte neurálgica de Topes de Coyantes, la parte central. Avancemos a ver si encontramos a Ana. Miren, el camión que ven adelante, ya les explicaré por qué tiene todos esos símbolos de camuflaje. Topes de Coyantes tiene una característica. Bueno, esa que ven ahí es Ana. Pss, 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 pss. Ustedes se recuerdan de Ana, ¿verdad? De los videos que hicimos en Trinidad. Bueno, Ana tiene un canal, se llama Ana de Cuba. Pueden pasar por allá y echar un vistazo a su contenido. Ella es muy alegre, le gusta saludar mucho. Familia, nosotros vamos a hacer un recorrido de aproximadamente 2 horas y pico para llegar a la cascada. Es un tanto difícil, nos han dicho. Ese recorrido tan largo y tan difícil de hacer, yo se los voy a resumir y ustedes van a ver obviamente lo mejor en este video. No dejo de asombrarme de al fin poder estar en Topes de Coyantes. Les confieso que aquí estuve una vez y tenía 4 años, si acaso. Ni recuerdo dónde me quedé. En ese tiempo Cuba era diferente. Hablo de cuando todo el turismo era nacional y los hoteles eran en moneda nacional, valga la redundancia. Bueno, aquí tenemos personas corriendo. Desde que llegamos ha sido difícil conseguir agua. Cuando compremos en este lugar les voy a explicar un poco de cómo funciona Topes de Coyantes. ¡No! Y ya. ¿Tú tienes el poder entonces? Sí, ya de ahí para abajo todo es sendero. No vas a ver a más nadie, si acaso es del sendero. ¿Dónde? Porque no ha pasado más nadie. Aquí compramos el agua. Sí, aquí hay agua, puedes comprar agua. Ya. Ana, vamos a comprar agua. ¿Eh? ¿Tu estar bien de chiquito? De pomito chiquito 60, mira. Y de grande a 125. Yo creo que es mejor comprar el grande. Uno grande. Mejor el grande, claro. Topes de Coyantes es un parque natural ubicado en las montañas del Escambray. El destino es bastante popular para hacer senderismo, muy vistoso por sus exuberantes paisajes, por la diversidad de la flora, de la fauna. Si hay un paraíso en Cuba, es este. Ahora, un paraíso controlado por gaviota. Esto está lleno de hoteles. La calidad, bueno, yo siempre dudo del servicio que da el Estado. Y pasé trabajo para conseguir una casa de renta, los reconozco. Pero saben que yo solamente me quedo en casas de renta. Tengo entendido que en todo Topes de Coyantes solamente hay 3 casas que se dedican a rentar. Y aunque estoy cómodo en la que vieron en el video anterior, me parece que me voy a mudar. ¿Estamos ready? Bueno, aquí comienza nuestro recorrido y lo primero que me ha asombrado es la cantidad de edificios destruidos. Sí, siempre hay construcciones a medio terminar o destruidas. Por allá por la ciudad nuclear en videos anteriores había mucho más de eso. Incluso hay personas que se han dedicado en esa parte donde se encuentra el famoso domo, aquella central,
que se dedican a romper las paredes y sacar las cabillas. Es interesante como el cubano siempre inventa y siempre trata de resolver y de buscarle el beneficio a todo. Y aquí viven personas por lo que podemos ver. Por ahí viene una señora con un bastón. Quién sabe si viene de la bodega, de la panadería, de la pescadería. De la carnicería no es, porque carne aquí no hay. Buen día. Buenos días, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien. Qué bueno. Eso es bueno. Sí. Niño, Hola, niño. ¿vas con nosotros allá? ¿Vas con nosotros? No, si tú quieres ir, vamos. Si tú quieres ir, vamos. Nosotros te llevamos. Buen día. No, gracias, hermano. Quizá a la vuelta. Lo más importante aquí es el agua. Difícil de conseguir en un lugar donde hay que caminar bastante. Por suerte no estamos tan lejos de donde la venden. El pueblo de Topes es pequeño. Tiene algunos barrios alrededor de la carretera, barrios en los que ya nos adentraremos próximamente en otros videos. La gente es bastante educada. Te dice buenos días al pasar por la calle aunque no te conozcan. Y hago hincapié en esto porque he estado en otros lugares donde no funciona así. Lamentablemente. Quizás la naturaleza, el microclima o las propias condiciones de vida son las que invitan a la gente a comportarse de esa manera, a escapar de la locura que se vive en las grandes ciudades. Nuestro guía. Es raro encontrarse un caballo solo, suelto. Debe ser de alguna finca por ahí atrás, porque aquí los caballos, bueno, no sé aquí, pero por lo menos... Yo supongo que sí, ¿sabes? Ay, anda, qué rico. Yo supongo que sendero se va para Eso acá. por acá, sí. Vamos, ni lo mires más. Bueno, el caballo empezó a tirar pataditas. La cosa es que los caballos se los roban. Quizás en lugares como este no, que están mucho más controlados, pero sí en sitios como Trinidad, por ejemplo, como Viñales y otras áreas verdes, como decimos nosotros, áreas verdes de campo. Los caballos se los roban, familia, y se los comen. Y el problema que hay es la inacción de las autoridades. Una vez me estaba explicando un campesino, un guajiro, como se le dice en Cuba, que para que acusen a alguien tienen que haber 3 testigos. No sé si sea verdad, si sea mentira, pero la cosa es que esto está afectando bastante el tema de la ganadería en Cuba. Y no solo por los caballos, también las reses, las aves en menor medida. Miren qué interesante. El agua del pozo de los gallos, bien, aliviará su cansancio, pruébala. Propiedades: residuo seco 41%, bicarbonatos 40, sulfatos 4.07, cloruros 2.4, calcio 11, magnesio. Ah, qué interesante. ¿Por qué? La otra vez que vinimos, ¿Qué pasó? tomamos y nos dijeron después que esa agua no estaba buena. Entonces, Que tenía algo, no me acuerdo qué era, pero no lo probé. Vaya. Hacia allá vamos. Andar en un bosque tan tranquilo como este hace que se aquiete la mente. Y teniendo en cuenta que la conectividad móvil por aquí es un tanto limitada, créanme que uno se relaja muchísimo. Nos había dicho el que nos vendió la entrada que el suelo iba a estar húmedo.
y que iba a haber calor y que lleváramos agua. Por eso fue que compramos el pomo que compramos. Bastante barato. Ana, tienes los cordones zafados. Ready. El pomo de agua nos costó 125 pesos cubanos. En lugares como Trinidad llega a costar 150 y en Cienfuegos hasta 200. Sabes que me da la impresión que por aquí hacen excursiones a caballos, ¿no? Mira, ahí está la señal. Veo que dice allá. Mira. Recto hacia allá. Está mal entonces. No, esa es para el regreso, supongo. Y esta es para la ida. Sí, nos habían dicho que todos los caminos estaban señalizados en todos los senderos. Déjenme saber si les gusta este tipo de videos, si les gustaría ver, discúlpenme, si les gustaría ver senderos completos. Miren, llegamos a la casa de la abuelita. ¿Será esta la casa de la abuelita? Esto se me hace que es algún lugar donde se sirve tragos y cosas de esas para los turistas. Porque sí, aquí vienen muchos turistas. De hecho, muchos de los camiones que vienen a lugares como este y a excursiones que son más lejos tienen la pinta de camión militar. Ana, ¿tú has estado aquí? ¿Nunca habías pasado por aquí? Sí. A Cabuní vino una vez, pero no había visto esto. ¿Nunca habías visto esto? ¿Será nuevo o es que estás... o no sabes? Vamos a echar un vistazo que hay aquí atrás. Me parece una cueva. Seguro que hay muchos murciélagos aquí. Recuerdo que en un video de la Isla de la Juventud entramos a una cueva, yo, Armando y un guía. ¡Qué experiencia, familia! La casa a mitad del camino está bien para hacer una parada y descansar un rato. Luego de más de media hora caminando ya, sería bueno que aquí hubiera algo para tomar, quizás algo para comer, aunque fuera ligero. Me da la impresión que esto solo funciona cuando hay un grupo de turistas en la zona. Bueno, quiero pensar que alguna vez funciona. ¿Debería pasar esto a la gestión privada? Sería lo mejor realmente, pero teniendo en cuenta que en Topes de Coyantes también el turismo está casi muerto, diría que hay bastante por hacer. Bastante por hacer en Cuba en general. Seguimos hacia la cascada. No tengo idea de cómo esté el agua. Me imagino que la temperatura debe estar bastante fría. Algo parecido al nicho. Vaya, creo que ya estamos llegando, me da esa impresión. Ya se ve el agua. Aunque toda la ruta está señalizada, nos ha tomado más tiempo del que pensábamos llegar a este punto. Por un camino bastante irregular. Bastante incómodo si no se llevan los zapatos adecuados.
con algunas piedras que están un poco resbalosas, maleza en algunas partes. ¿Se podría llegar a las cascadas tomando por otro camino sin pagar? Puede que sí, pero aquí viene la importancia del centro de información, porque para hacer este recorrido y los demás hay que pasar por aquí, por el centro de información. Y sí, aquí hay bastante por hacer, y es precisamente a este lugar a donde nosotros nos dirigimos, a ver esta piscina natural. Hay muchas opciones aquí, bastantes cosas que hacer. Lo curioso es que algunas de ellas no se le están vendiendo a los cubanos, solamente a extranjeros. Ya les iré mostrando a lo largo de esta serie otros lugares de los que están aquí, y les hablaré también de este tema tan escabroso. La mejor ruta para llegar a las cascadas siempre son los senderos. El precio de esto pudiera variar, familia, pero por lo general menos de $1. Aunque Topes de Goyantes es un lugar turístico, su pueblo no es para nada rico. No escapa de lo que pasa en el resto del país. Me parece que hemos llegado, ¿o no? Aquí tenemos el primer riachuelo. Vaya. La piedra se mueve. Esa piedra se mueve. En el trayecto hay una que otra parte donde les puede entrar la duda y llegarán a lugares sin salida, pero rápido se podrán ubicar y continuar su camino. Hay una bajada muy prolongada, y una bajada prolongada significa una subida más prolongada todavía, porque uno regresa ya un tanto cansado. Bueno, después de un camino bastante irregular, ya en los últimos tramos, todo el suelo húmedo, rocas resbalosas, y hay que tener bastante cuidado. Voy a bajar por aquí. Por aquí me parece más seguro. Creo que ya estamos llegando. Ya nada va por allá. ¿Qué pasó? ¿Qué qué? Creo que es mejor ir a la parte de ella, a la otra parte de la enseñanza. Ajá. Porque esta parte del coña. Ajá. Bueno, la cascada. Lo primero que me dijeron es que en la cascada no intente subir, que está muy resbaloso. Me dijeron que aquí las personas solamente venían para las fotos. Vamos a subir esta escalera a ver qué nos encontramos ahí. Qué bien, ya se siente el agua bastante fuerte. Después de esta larga caminata que han sido ya 1 hora 29, 1 hora 30 minutos y un poco más. Miren esto, miren sobre lo que estoy subiendo. Llegamos a la cascada, a la parte de arriba. Después vamos a ver el agua. Sí, muy resbaloso, muy resbaloso. Ahí lo dice bien claro, prohibido subir. Miren esto, miren qué belleza. Bueno, después de haber visto la otra parte, que es la parte bonita, la parte de las fotos, ahora estamos bajando al agua, la parte que nos importa a nosotros para refrescarnos, después de esta larga caminata de exactamente 1 hora 45 minutos, tiempo contado. Ya les había comentado de lo fría que debe estar esta agua. ¿Me meteré yo? ¿Se meterá Ana? Hagan sus apuestas, escriban en los comentarios.
¿no? Bueno, familia, qué paisaje más bonito, ¿verdad? Miren, la cascada por allá. Se entra por aquí, por donde ustedes vieron, y se va nadando hacia allá. El que pueda nadar, porque la verdad que el agua está bastante fría. Si ustedes vieron el video que hice en el nicho hace ya, yo diría que unos 8 o 9 meses atrás, bueno, se habrán dado cuenta de que realmente los ríos no es lo mío. ¿Los ríos son lo tuyo? Me gustan, pero creo que prefiero la playa. Sí, ¿verdad? Sí. Porque está fría el agua. Sí, demasiado fría. En el Salto de Jávira, yo diría que estaba a unos 20 grados por ahí, 20, 21 grados. En el nicho estaba fría, muy fría, alrededor de unos 15, 16. Y aquí está un término medio entre ambos lugares. Así que, bueno, yo digo, esto es para la gente que vive en Europa. Esto es para los que viven en Europa, que se pueden meter en un agua bien fría. Pero nada, espero que les haya parecido interesante este video, todo este recorrido por Topes de Coyantes sobre qué se puede hacer y todo el trayecto hacia acá también. Déjenme un like, compartan este video con sus amigos y familiares, y si no lo han hecho aún, suscríbanse en un botoncito que anda por ahí abajo que dice suscribirse, para que así nuestra familia continúe creciendo, y también pasen por el canal de Ana. Sí, se respira un aire diferente. Por ahí, chico. ¿Te va la cascada, en serio? El perrito nos acompañó por unos cuantos Y kilómetros. aquí ya dijo que, aquí ya no, el que nos vendió las cosas esas dijo que primero era en bajada y después en subida, ¿no? Sí, está haciendo sonido para comunicarte Con los extraterrestres. con Que los me pica animales. la garganta. Me pica una vida, no pica. Pero no es que lo entendió, que se quedó parado. Eso también es comunicación animal. Tremenda lomita para abajo. Y para arriba debe ser candela subirla. Rico, rico, más arriba. Ujú. Hay que subirlo corriendo. Coger impulso. Corriendo. Hay una pendiente de 45 grados. Ya les voy a poner en un short cómo subimos la pendiente. Para bajar todos los santos ayudan. Eso Ya es lo cuando que uno dicen. regrese con todo Pero el pomo para subir, vacío es mejor. ya lo verán. Fácil. Verán nuestras caras. Familia, espero que hayan disfrutado de este video. Como siempre, vamos a peinar Topes de guía. Coyantes completo. Nos vemos en un próximo video en aproximadamente 3 días.